presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. 11 de la mañana, 2 minutos. Muy buenos días, Matías, bienvenido y buen comienzo de semana. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bueno, acá estamos entonces, no como todos los miércoles, hoy es lunes, pero de alguna forma recuperando. La semana pasada estuvimos ausentes para seguir conversando sobre lo que son los recursos humanos, ¿no? Este espacio donde usualmente tratamos de aportar ideas sobre lo que es la gestión de las personas y en especial sobre lo que sucede en el mercado laboral, el mercado del empleo, que este año en Argentina particularmente no la tiene fácil, ¿no? Todos sabemos las situaciones económicas que atravesamos y la oferta laboral es consecuencia directa de eso. Como siempre vamos a tener después, en breve, una búsqueda de la semana, ¿no? Una oportunidad profesional que siempre aportamos para todos aquellos que nos pueden estar escuchando. Hoy vamos a ir por el lado de las oportunidades que tienen que ver con el área comercial, pero ya vamos adelantando que vamos a estar conversando en minutos nomás con una de las personas que más sabe del mercado del empleo, no en Argentina, en Uruguay. Hoy vamos a salir un poco de lo que es la Argentina. Cierto es que muchos profesionales, vos sabés, Rodolfo, con esta situación están cada día más proclives, ¿no? A querer ver qué pasa fuera de la Argentina, ¿no? Nosotros vemos todo el tiempo en entrevistas que la gente dice, bueno, ¿qué pasa afuera? ¿Dónde puedo trabajar? Y Uruguay, ¿no? Por cercanía, por no solo geográfica, sino también la cultural, es una de las primeras opciones, ¿no? Que siempre nos proponen, y por eso vamos a estar, como te decía, conversando después de la búsqueda y un poco de música con Federico Mutoni, que es director ejecutivo de Advice Consulting, una de las consultoras, diría, más importantes en la República Oriental del Uruguay, y que nos va a dar un poco de el panorama, ¿no? ¿Qué pasa allá del otro lado del Río de la Plata para nosotros? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo es visualizado el profesional argentino que muchas veces tiene unas chances de desarrollo para allá? Entonces, si te parece, después de un poco de música, vamos a estar conversando con él y también contando nuestra oferta laboral que, como anticipamos, tiene que ver con el área comercial. Muy bien, Matías, así estamos. A continuación presentamos La Búsqueda de la Semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontrar el trabajo que siempre soñaste tener. 11 de la mañana, 7 minutos. En Buenos Aires la temperatura es de 18 grados 6 décimas. Matías Guidini. Así es, gracias, Rodolfo, y estamos, como siempre, acercando la oportunidad laboral, ¿no? Como anticipábamos, para todos aquellos que están con ganas de cambiar de empleo o necesitando conseguir el primero. Hoy buscamos un gerente de ventas para una empresa nacional dedicada al rubro de la construcción. ¿Y qué estamos pensando? Como siempre, ¿qué carreras universitarias necesitamos para esta posición? Estamos hablando de un ingeniero industrial, idealmente, un ingeniero civil o alguien que haya estudiado arquitectura, fundamentalmente porque lo que tiene que comercializar tiene que ver con el rubro de la construcción, y por ende esa formación es un plus. También necesitamos una experiencia mínima de 5, 6, 7 años porque estamos hablando de una posición gerencial. Es una empresa cuyas oficinas quedan en la ciudad de Buenos Aires, y dos cosas vale la pena destacar. Por un lado, lo que tiene que ver con el tamaño de la compañía. Muchas veces acá en nuestro espacio ofrecemos posibilidades de compañías multinacionales. Bueno, hoy estamos hablando de una compañía local, tal vez una compañía más pequeña y más mediana, que muchos pueden encontrar atractiva, ¿no? Porque ahí se pueden desarrollar un plan de carrera, encontrar oportunidades, tal vez un crecimiento un poco más rápido de lo que una empresa multinacional puede ofrecer. Y por otro lugar, ¿qué tiene que vender esta persona? Trabaja en la industria de la construcción, no está vendiendo tal vez productos de consumo masivo como pueden ser
alimentos o gaseosas, sino que le va a vender a lo que tienen que ser otras empresas, en este caso insumos para la construcción. Entonces, estamos buscando, como dijimos, un gerente de ventas, un profesional graduado en las carreras de ingeniería para trabajar en una empresa pequeña o mediana en la capital de la ciudad de Buenos Aires. Necesitamos 5 o 6 años de experiencia y manejo intermedio o avanzado del idioma inglés. Para todos aquellos que sientan que pueden aplicar a esta posición, pueden enviarnos su currículum a la dirección de mail que ya les pasamos. humanosconrecursos@guidinirodil.com. 11 de la mañana, 14 minutos, continuamos junto a Matías Guidini. Y así es, gracias Rodolfo, y como todos los miércoles, pero hoy lunes estamos en Humanos con Recursos, recorriendo lo que pasa en el mercado laboral y como anticipábamos hace unos minutos nada más, hoy dedicándole este espacio a lo que pasa en el Uruguay. Y para eso vamos a conversar con Federico Mutoni, que es director ejecutivo de Advice Consulting. ¿Cómo anda, Federico? Buen día, Matías. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, un gusto conversar con vos. Te cuento, Rodolfo, Federico es una de las personas que más está al tanto de lo que pasa en el mercado del empleo en Uruguay. Trabaja en unas consultoras más importantes, diría yo, capaz la más importante no lo va a decir, así que qué mejor que él para contarnos. Federico, ¿cómo está un poco la situación allá del empleo de manera general en la República Oriental del Uruguay? Primero, muchas gracias por el elogio, Matías, y nuevamente por la invitación. Te diría que el empleo en Uruguay sigue estando a niveles históricos muy buenos. Hoy tenemos una tasa alta de empleo en el entorno del 60%, pero tenemos una tasa de desempleo que ronda el 6,7% en agosto, había estado un poquito más baja en julio. La explicación de esto aparentemente es porque hay más gente buscando trabajo. Pero en términos generales tenemos una estabilidad en el mercado. Tenemos una situación en algunos rubros de cierta desaceleración y en otros, increíblemente por la situación inclusive que vemos en el contexto internacional o regional de incremento de algunos puestos. Pero estamos viviendo un momento lindo en el empleo y un momento de estabilidad. Ustedes tienen un índice, ¿no?, que creo que vienen elaborando hace tiempo en Advice, que mide un poco esto, ¿no? ¿Me contás un poco más, Federico? Cómo no, tenemos una herramienta que se llama el Monitor del Mercado Laboral. Es una herramienta a través de la cual medimos trimestralmente la demanda. Y acá hay que diferenciar lo que es el Monitor del Mercado Laboral de Advice es una herramienta que mide la demanda de empleo y no el nivel actual de empleo. Por lo tanto, muchas veces lo que vemos en el monitor se termina generando en la realidad algunos meses después, es decir, lo que se está demandando en determinado momento después lo dan los datos de empleo más adelante. Esta herramienta, por ejemplo, estamos por obtener los datos del último trimestre que van desde julio hasta septiembre. En estos días estamos publicando los últimos datos, pero te diría que en términos generales hemos visto una desaceleración de la demanda, pero con tendencia a la estabilidad, es decir, la desaceleración es muy leve, y hemos visto a su vez que hay algunas áreas que inclusive a pesar de esa cierta desaceleración crecen. Algunas de ellas son los cargos vinculados a las tecnologías de la información. Esto no es novedad. Las tecnologías de la información aquí como en otros lados están impactando todos los negocios. En general casi todos los negocios están siendo desafiados por la tecnología. ¿En Uruguay tienen ustedes, Federico, una suerte de polo, ¿no?, tecnológico, o hay un tipo de condiciones para el desarrollo, ¿es así? Efectivamente, hemos tenido desde hace varios años políticas que han impulsado el desarrollo de tecnologías de la información, el desarrollo de software. Se han instalado unas cuantas empresas. Te diría que inclusive una de las empresas líderes a nivel regional, como es Globant, que nació en la Argentina, se ha venido a instalar y ha expandido sus operaciones también en Uruguay. Bien, así como sí. otras. ¿Y qué otros sectores me decías, Federico? Yo tengo muy presente lo que son tal vez los megaproyectos, ¿no?, como ahora Monte del Plata, pero ¿qué otros sectores, digamos, están traccionando o mantienen viva esta demanda que comentabas vos ahí en Uruguay?
Bueno, por supuesto que el comercio, a pesar de que hay algunas críticas por parte de los grandes shoppings, porque se ha incrementado mucho el comercio a través de Internet y la importación de productos desde el exterior en pequeñas cantidades, el comercio sigue muy dinámico. Y después tenemos actividades vinculadas al transporte, a las comunicaciones, los servicios en general, las actividades primarias, esas están todas bastante dinámicas. Lo que sí estamos viendo ya algunas dificultades en el área de la construcción, ya esto está teniendo un parate importante en Punta del Este, por ejemplo, con varios proyectos. Se han terminado la construcción, tú hablabas de Monte del Plata, que se inauguró hace pocos días, y con esto se cierra el ciclo de una de las construcciones, o de la construcción privada más importante en la historia del país, que demandó en su momento casi 6.000 trabajadores al mismo tiempo. Y en la que ustedes, entiendo, ayudaron. ¿Y ustedes también, Federico, sufren lo que nos pasa a nosotros con los ingenieros? O sea, esa escasez, ¿o es algo propio de los argentinos? O aunque sea para consolarnos de decirnos que no. Bueno, depende del momento. Yo te diría que hace algunos años en especial sufrimos muchísimo la falta de ingenieros en casi todos los rubros, pero hoy, al haberse atenuado un poco la demanda, te diría que ya no es tan fuerte esa ausencia de ingenieros. De cualquier manera, seguimos viviendo una desincronización entre gran parte de la oferta y de la demanda, que por ahí hay cargos que no se pueden cubrir porque la oferta no se adecúa a lo que se está pidiendo. Totalmente, algo que sucede mucho en lo que es, como decías vos, sistemas o tecnologías de la información. Y tal vez yendo a lo que nuestros oyentes acá en Argentina pueden estar queriendo entender. ¿Qué pasa con el profesional argentino? Que ciertamente entiendo hay muchos allá, digamos, que quieren trabajar en tu país. ¿Hay posibilidades? ¿Son valorados? Bueno, vos tenés también mucha experiencia y creo que ustedes tenían también una especie de índice, ¿no? Donde iban monitoreando la cantidad de postulaciones, ¿era así? Exacto. Mira, por supuesto que hoy en Montevideo uno recorre la ciudad y hay varios indicadores de que hay más argentinos en la ciudad. Para empezar, uno ve autos con matrículas argentinas en mayor cantidad de lo que veía con cierto tiempo atrás. Esa es una percepción difícil de cuantificar, pero digamos, uno se encuentra en la ciudad con más autos y coches argentinos. A la mañana en los colegios, chicos bajándose de autos con chapas argentinas. Después hay algunos números, si querés te los puedo repasar, vinculados ya a las postulaciones de argentinos en Advice e inclusive a la evolución de las residencias otorgadas a argentinos en Uruguay. A ver. Por ejemplo, el año pasado la cantidad de residencias otorgadas a argentinos fue la más alta en muchos años. Se otorgaron 1.645 residencias a argentinos. Fue 3 veces mayor que la cantidad de residencias otorgadas en el año 2012. Mira, ese es un dato muy, muy significativo. Exacto, y yo te diría que tengo la percepción de que este año 2014 vamos a tener un número similar o mayor. De cualquier manera, los años 2011 y 2012 habían sido relativamente bajos y se otorgaban alrededor de 1.000 residencias en el año 2008 y 2009 a argentinos en Uruguay. Y la pregunta, Federico, disculpa que te interrumpa, que viene después lógicamente es, ¿qué pasa con ese profesional? ¿Se adapta o no se adapta? Digamos, ¿cómo performa? ¿Ustedes sienten que se adapta a esta cultura, a la forma de trabajo? Porque entiendo que puede haber de todo, ¿no? Yo te diría que hay determinados segmentos donde hay más argentinos que en otros y donde se adaptan mejor que en otros. Y ahí también hay algunas estadísticas para mencionar. Por ejemplo, nosotros vemos que de los argentinos que llegan al 23% aproximadamente son ejecutivos, empresarios y gerentes, y después podemos abrir un poco en qué tipo de industrias. Hay un 20-25% de argentinos que vienen a trabajar en el comercio, ya sean comerciantes en sí mismos o empleados de estos comercios. Alrededor de un 5% de argentinos van para el agro, un 5% son operarios y otro 5% de personal doméstico para trabajar en tareas domésticas, que viene con sus patrones, sus empresarios o sus empleadores. Sí.
y hay una contingente de religiosos importante también. Mirá. Que yo lo conocía y al buscar algunas cifras para esta charla, encontré que hay entre casi un 10% de argentinos que vienen por temas religiosos a Uruguay. Pero te diría que los argentinos se adaptan, es como en todos lados, ¿no? Si bien existe una rivalidad futbolera con el argentino, también existe en Uruguay, nosotros tenemos mucho para aprender de ustedes los argentinos, y los hemos visto trabajando muy bien en algunos rubros. Por ejemplo, en la industria financiera tenemos unos cuantos argentinos que están trabajando en cargos de responsabilidad, en cargos ejecutivos, gerenciales y de cierta responsabilidad. También vemos unos cuantos argentinos que han traído su expertise por el tamaño de mercado y por la especialización en empresas comercializadoras de commodities. Mira. Por ejemplo en granos, en petróleo y en algunas otras. Vemos unos cuantos argentinos también en la industria farmacéutica, que está instalada en las nuevas zonas francas o en los nuevos polos de desarrollo vinculados a la exportación. La industria farmacéutica de capitales argentinos ha sido siempre muy fuerte en el Uruguay. Bien, o sea, estamos en varias áreas, y vos dirías que en general, digamos, el perfil argentino se adapta, o esa sensación de que vamos a 3.000, allá de alguna forma es más sosegada, o no siempre. Y bueno, porque te tenés que adaptar, porque el uruguayo, como es más tranqui, si no te adaptás a la cultura uruguaya, es que como cualquier equipo, ¿no? Tenés que tratar de que funcione todo en equipo. Entonces ahí hay una adaptación de parte de los argentinos. Pero tengamos presente que estamos hablando siempre de cantidad de un número limitado de cantidad de personas, ¿no? Si son 1.600 residencias, que es la residencia para poder trabajar en Uruguay, estos son números. Después las gerencias dentro de estas residencias son menores, ¿no? Y para cerrar, Federico, ya en nuestro espacio, ¿qué consejos, qué recomendaciones darías vos, 1, 2, 3, las que tengas o te vengan ahora a la cabeza, para aquellos profesionales argentinos que nos están escuchando y dicen, me parece interesante, me voy ya para Montevideo, para Punta del Este, seguramente les guste más, pero digamos, ¿qué le podés decir vos a ellos? Vengan, se puede trabajar. Lo primero que le diría es que investiguen qué compañías en Uruguay están reportando a sus direcciones regionales en Buenos Aires. Entonces ahí van a tener más oportunidades. Bien. Hay muchas compañías de consumo masivo, hay muchas compañías farmacéuticas, hay muchas compañías de muchos rubros en el agro, en varias, que reportan ahí. Y entonces hagan su trabajo no solo en Uruguay, no solo postulando en Uruguay, sino postulando en los directores de recursos humanos que tienen a su cargo la región. Esa es la principal. Y después, por supuesto, que investiguen bien los nichos donde pueden tener oportunidades, donde realmente sean buenos y donde haya una faltante del recurso humano en lo que ellos saben hacer. Claro, como tecnología. Y por último, siempre nos llevamos el mate también para allá, ¿no? Y el mate sí, pero acá lo tomamos, acordate que lo tomamos caliente y en el termo, no directamente de la pava. Ahí va. Bueno, conversamos entonces con Federico Mutoni, que es director de Advice Consulting, como decía, una de las consultoras más importantes allá. Muchas gracias por todo, ya nos veremos cuando vengas por acá o por allá y organizaremos ese asado que tenemos pendiente junto con Felipe también. ¿Cómo no? Felipe en este momento está en actividades fuera del país, pero a su regreso será un gusto, Matías, y te agradecemos nuevamente la participación en este prestigioso programa. Gracias, Federico. Un abrazo. Bien, y fue entonces Rodolfo, esta fotografía, ¿no?, de lo que pasa en Uruguay. Así es. Interesante, como decíamos antes, en esta realidad del mercado argentino. Por lo que nos contaba Federico, hay oportunidades, hay que investigar un poco y tratar de cruzar el charco para encontrar ese desarrollo profesional que a veces hoy y tal vez el año que viene en Argentina puede estar un poco más complicado. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos vemos entonces, nos encontramos vuelta el próximo miércoles, y para los que se quedaron con consultas o tal vez les interesa esta posibilidad de trabajar fuera de Argentina, nos pueden mandar un mail a humanosconrecursos@guidinirodil.com. Esto fue Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas. Te esperamos el próximo miércoles a las 11 para seguir conociendo a las personas detrás de los recursos.